Vamos a hablar hoy acerca de el último documento, aunque no es el último documento, porque después de esto tendríamos que poder analizar los fragmentos. Ujú. Pero como los fragmentos son tan pequeños y tan relativamente poco significativos, no he querido yo dedicar aquí un capítulo que sería larguísimo a hablar acerca de todos los fragmentos que hay ahí. Nos hemos centrado en los cuatro principales documentos y entonces vamos a continuar con ellos. Hasta ahora, como ya sabemos, hemos hablado acerca del documento yavista, del documento loísta y del deuteronomista, historia deuteronomista o el Deuteronomio. Ahora vamos a hablar acerca del documento sacerdotal, que se llama también código sacerdotal. ¿eh? Algunos lo llaman también tradición sacerdotal, porque recoge lo que se creía en Jerusalén dentro de lo que era la casta de los sacerdotes acerca de la creación y toda una serie de cosas, ¿no? Y además, prácticamente este documento fue escrito y además se ve a lo largo de todo el documento por sacerdotes, digamos, levitas. Entonces, eso es importante. Vamos a ver primero el nombre de esta fuente que es el documento sacerdotal. Igual que si recordamos, el documento yavista se escribía documento J, el documento o Y también, el documento loísta, documento E, y el deuteronomista, documento D, este documento es conocido como la fuente P. ¿eh? Y porque toma su nombre de una palabra alemana que es Priesterkodex, que literalmente quiere decir código sacerdotal. Entonces, por eso la inicial con la que se conoce es la P de Priesterkodex. Vamos a ver cuándo se escribe este documento y cómo se compone, que es bastante interesante. La fuente sacerdotal es por su propia estructura una obra que muestra al menos tres etapas distintas de redacción. Una etapa anterior a la deportación de Babilonia, una segunda parte redactada durante el exilio y una redacción final claramente posexílica. Es decir, que fue un documento que se escribió o al que se fueron añadiendo tres partes distintas. ¿eh? En cuanto a la autoría del documento, no hay duda de que se apunta a la casta sacerdotal de Jerusalén como los autores de la totalidad de la obra. Es decir, todo el documento sacerdotal fue escrito por sacerdotes de Jerusalén. ¿eh? Y con respecto a la fecha de la composición, digamos, tenemos que entender que hay distintas partes. La parte más antigua del documento es llamada la Ley de Santidad y coge los capítulos 17 al 26 de Levítico. Y esta fue escrita antes del destierro a Babilonia. Es decir, esta es la primera parte. Algunos apuntan que el escritor de esta parte fue el profeta Ezequiel, ya que como sabemos el profeta Ezequiel era sacerdote de Jerusalén antes de ser llevado cautivo a Babilonia en el 587. ¿eh? La razón esgrimida para dicha identificación es la enorme similitud entre algunos pasajes del libro de Ezequiel y el Levítico. Es decir, hay pasajes que son prácticamente iguales y que cuando tú los comparas, tú dices, el uno copió del otro o repitió lo mismo que estaba ya acostumbrado a leer. ¿eh? Entonces, es muy probable que esta primera parte fuese escrita, si no por Ezequiel, por alguno de los sacerdotes que estaban con él en Jerusalén antes
de ser llevados en deportación a Babilonia. Para una mejor comprensión de las similitudes existentes, hay que comparar Ezequiel 18:6 con Levítico 18:19, Ezequiel 22:11 con Levítico 20:12 y todo el capítulo 22 de Ezequiel con los capítulos 18, 19, 25 y 26 de Levítico. Ahí se observa que es prácticamente una repetición el uno del otro. En Ezequiel es manifiesto que el profeta está hablando de algo ya conocido por los habitantes de Jerusalén a los que dirige su profecía. Todo lo anterior nos lleva a concluir que la parte más antigua de la fuente sacerdotal fue escrita en Jerusalén por la clase sacerdotal o por la casta sacerdotal antes del año 587 a.C. Ahora, a nadie se le escapa que la principal preocupación del documento sacerdotal en conjunto es dar identidad a un pueblo y fijar todos los aspectos culturales de su vida religiosa. Sin embargo, la segunda etapa de redacción, la llamada historia sacerdotal, es mucho más insistente en todo ello y de una manera especial en todas aquellas prácticas judías que los deportados en Babilonia podían seguir manteniendo como una muestra o distintivo no solamente de su identidad religiosa, sino de una manera muy clara de su identidad nacional. Es decir, por ejemplo, vamos a ver, cuando decimos que el documento abunda mucho en las prácticas, digamos, religiosas o cómo había que seguir la ley judía, pues lo que nos damos cuenta es que los deportados en Babilonia no tenían la posibilidad de cumplir el judaísmo. Pero los sacerdotes que estaban en Jerusalén querían que, digamos, cuando volviese la gente del exilio, cuando volviesen de Babilonia, de Asiria y de los distintos lugares en los que habían estado, porque recordemos, a Babilonia fue deportado el reino del sur y a Asiria fue deportado el reino del norte. Y luego los dos pasaron como trofeo a Persia. O sea, primero a Siria, año 721, segundo a Babilonia, año 587, y luego Persia, año 400. ¿El primer año fue cuánto? El primero, 721. 721. La primera deportación es la del Reino del Norte. Sí, cuando Jeroboam y todo eso, ¿no? No, el reino, Jeroboam es cuando se inicia el Reino del Norte. Sí. Pero en el tiempo de Ezequías se produce lo que es la deportación de Ezequías, no, de Sedequías me parece que era. Se produce la deportación a Asiria. Entonces, ahí solamente no va nadie del Reino del Sur, sino que van todos del Reino del Norte. Es decir, los esclavos son llevados desde el Reino del Norte a Asiria. Luego, 721 antes de Cristo. Ahora, en el 587. Ahora, en el año 587, Nabucodonosor viene y arrasa Jerusalén y entonces se produce la deportación a Babilonia. Pero ahí se juntan ya los deportados de Asiria que fueron tomados como trofeo de guerra por los babilonios. Los babilonios conquistaron a los asirios, ¿vale? Entonces, cuando tú conquistabas a alguien, también los esclavos de ese alguien pasaban a ser tu propiedad. En ese sentido, los israelitas que estaban allí, que eran del Reino del Norte, pasan a ser propiedad de Babilonia. Exactamente. Y ahí se juntan, digamos, los dos reinos prácticamente se juntan en Babilonia. Y están ahí en Babilonia y a continuación de Nabucodonosor, el rey Ciro
conquista lo que es Babilonia. Al conquistar Babilonia, pues todo, y empieza el imperio persa, todo lo que estaba, digamos, dentro de Babilonia como trofeo de guerra, pasa a ser trofeo de guerra de los persas. Entonces son tres culturas distintas en las cuales, por las cuales están afectados tanto el reino del norte como el reino del sur. El reino del norte estuvo afectado por las tres culturas, el reino del sur estuvo afectado por dos culturas, puesto que ellos no vivieron el cautiverio bajo Asiria, sino solamente bajo Babilonia y bajo Persia, y ya los dos juntos estuvieron bajo Persia. ¿Vale? Y cuando volvieron, se situaron uno en la parte de Samaria, ¿no? Y otros se fueron. No, la parte de Samaria estaba ya, digamos, distribuida por, digamos, por todo lo que era, se hizo, eso se menciona en el libro de Nehemías y de Esdras, por todo lo que fue, digamos, un protectorado que se hizo sobre Palestina. Entonces, ese protectorado, que fue después de los persas, dividió la parte del sur, de la parte del norte, y, digamos, tanto unos como otros fueron afectados por lo que era la cultura de los persas. Es decir, los persas fueron los últimos que tuvieron ese poder sobre las dos naciones. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? Durante el gobierno persa, en el año 413, se da lo que se llama el Edicto de Ciro, en el cual se permite a los israelitas que vuelvan a su tierra y que reconstruyan lo que es el templo primero y luego todo lo que es Jerusalén. Que eso fue en el tiempo de Nehemías y Esdras. Entonces, pero eso es después del Edicto de Ciro, que creo que fue, si no recuerdo mal, creo que fue en el año 413 o 434 o por ahí. Yo creo, que son 70 años, yo creo que lo tengo, 65 años, ¿no? que lo tengo por aquí, porque el tema es que, a ver, el periodo de Esdras... 398. Sí, ellos tuvieron 70 años, desde el año 587 hasta el año... Entonces sería el 513. Sí, porque fue un cuando se vuelve. 70 años corto. Entonces son prácticamente los 70 años. Yo lo estaba mirando en internet esta mañana, todo eso. Entonces tenemos claro, digamos, las tres etapas por las que pasa el pueblo de Israel. Y ahora tenemos que tener claro que durante ese tiempo los sacerdotes de Jerusalén, que esperan por las promesas y las profecías dadas que el pueblo va a volver del cautiverio, entonces ellos se dan cuenta que cuando ese pueblo vuelva, ese pueblo va a haber estado afectado por las culturas bajo las que ha vivido. Entonces, por ejemplo, los babilonios creían que el sol, la luna y las estrellas eran dioses. Entonces, hay que hacerles entender que, digamos, el sol, la luna y las estrellas son creaciones de Dios, pero no son dioses. De eso se encarga el documento sacerdotal. El documento sacerdotal da una nueva cosmovisión, entendiéndose como cosmovisión los conceptos generales acerca de Dios, del pecado, de la humanidad, de las razas, de las diferentes naciones, del diluvio, todo eso forma la cosmovisión de Israel, ¿vale? Y entonces, digamos, eso se produce después de que vuelven del cautiverio. Y por eso es la época en la que se completa o se registra el documento sacerdotal. Porque el interés de ellos era, bueno, esta gente han vuelto, llevan
prácticamente los primeros llevaban casi 2 siglos y pico como cautivos. Las generaciones que habían nacido en Asiria y que ahora estaban en Babilonia no tenían conocimiento de la ley porque en Babilonia no se les permitía. Y entonces hay que darle una nueva identidad. Y al darle una nueva identidad se crea un documento que parta desde el principio. Por eso el documento sacerdotal es el primero que empieza hablando acerca de la creación de Dios y de Dios como un creador y no de los astros como era tan común en el mundo babilónico, que es decir, que se adoraban al sol, a la luna, a las estrellas y a las constelaciones, ¿no? Y al zodíaco. Claro, claro, sí, es que era igual, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco el proceso y cómo se llegó a esto, ¿no? En el año 587, estamos en la página 186, Nabucodonosor sitia Jerusalén y tras tomarla, lleva cautiva a su población a Babilonia, llevando entre ellos a un gran número de sacerdotes y escribas de Judá, que al llegar se encuentran con los sacerdotes de Israel llevados anteriormente, entre los cuales se encuentra Ezequiel, como ya hemos comentado. Durante ese tiempo, los sacerdotes cautivos, intentando preservar al pueblo de la contaminación religiosa que en Babilonia era muy fuerte, redactan esta segunda parte, que también es la más amplia del documento sacerdotal, remontándose a la historia de los orígenes, que contiene algunos elementos comunes con la historia babilónica. Es decir, por ejemplo, todo lo que es el tema del diluvio, el tema de la creación, está en el libro del Génesis, como veremos al estudiar el segundo libro, está en el libro del Génesis muy afectado por lo que es la literatura babilónica de la época. Porque, es decir, los babilonios pues tenían una historia del diluvio, aunque el protagonista no se llamaba Noé, tenían, digamos, una historia de la creación en la cual la mujer también sale de una costilla de un hombre. Es decir, toda esa serie de cosas eran parte de la cosmovisión babilónica. Y esa cosmovisión babilónica se mezcla, se les pega a los que están viviendo en Babilonia durante 200 años. ¿Sí? Entonces, eso es importante que... y allí en Babilonia se redacta esa segunda parte del documento sacerdotal. Y, como decimos aquí, se remonta a la historia de los orígenes. Pero, aunque tiene la influencia de la cultura babilónica, también tiene enormes diferencias. Como para dejarle muy claro a los judíos deportados qué es lo que debían creer y lo que no. Es decir, aquí, por ejemplo, mientras en Babilonia había una cantidad de dioses enormes, todo lo que es el documento sacerdotal habla de un Dios único. Entonces, lógicamente, esa era la principal característica de distinción entre el pueblo de Israel y Judá con respecto al resto de las demás culturas. Todas las culturas de la época, egipcios, babilonios, asirios, persas, todos eran politeístas, todos tenían muchos dioses. En cambio, la única cultura que era monoteísta era la cultura judía. Entonces, claro, ellos querían preservar eso como una señal de identidad. Y seguían también preservando costumbres como era la circuncisión, que era una señal de identidad del pueblo. Es decir, cuando alguien quería saber si alguien era judío, le miraba el pene. Y entonces, si no tenía prepucio, es que era judío. Y esa misma costumbre ya a partir de Abraham los ismaelitas también la siguieron. Claro, los ismaelitas la siguieron. Entonces,
pero, es decir, se sabía claramente que los que habían sido llevados cautivos, pues eran, digamos, israelitas o judíos. Entonces, eso es importante, ¿no? Algunos datos precisos muestran que la historia sacerdotal, que en los círculos teológicos se conoce como HS, igual que conocemos el documento sacerdotal como P y esto, pues la historia sacerdotal se conoce como HS, tiene como finalidad sostener la fe de los israelitas en Yahvé o Jehová durante el periodo del cautiverio y contrarrestar la poderosa influencia de la religión babilónica sobre los deportados de Israel. En este sentido, es muy interesante notar cómo el documento sacerdotal insiste en que el sol, la luna y las estrellas son creación de Dios, como descubrimos en Génesis 1, 14 al 18, y no dioses a los que honrar, como creían los babilonios. Por otra parte, la insistencia continuada en el sábado y la circuncisión son muestras inequívocas de que la casta sacerdotal quería a toda costa mantener las costumbres religiosas que diferenciaban a los judíos de sus castores babilonios, al tiempo que servían como elemento de separación religiosa en un tiempo en que los judíos no podían asistir al templo y sus señas de identidad religiosa debían ser mantenidas dentro del pueblo de Israel. Aunque no había libertad religiosa, es decir, ellos seguían manteniendo sus principios. Entonces, nacía un niño, lo circuncidaban. Cuando tenían oportunidad de no hacer nada en el sábado, lo hacían. Si estaban obligados por ser esclavos a hacer algo en el sábado, lo tenían que hacer, porque si no te costaba la vida, ¿no? Entonces, eso va así. Todo esto corrobora el tiempo del exilio como la fecha de la redacción de la historia sacerdotal, es decir, la segunda parte del documento sacerdotal. Primera parte Primera parte, es antes de entrar. exactamente Segunda parte parte, desde dentro de Babilonia, dentro de Babilonia. por los sacerdotes que habían ido esclavos a Babilonia y los que ya estaban allí, que pertenecían al pueblo de Israel. Entonces, la tercera división en el tiempo y la escritura que se encuentra dentro del documento sacerdotal son los llamados textos legislativos o leyes suplementarias, que fueron redactados durante el periodo de Esdras, es decir, alrededor del 398 a.C., y que engloba lo que se llama la ley de los sacrificios, que abarca Levítico 1 al 7, la ley de la pureza, que va desde el capítulo 11 al 16 de Levítico, y las leyes sobre celebración de las fiestas, que se encuentran en los capítulos 28 y 29 de Números. Es decir, que estas partes se saben específicamente que se unieron al texto que había, digamos, alrededor del siglo IV, final del siglo IV antes de Cristo. Aunque muchos investigadores coinciden en afirmar que todas estas leyes están inspiradas en modelos muy antiguos, probablemente conservadas vivas solamente en los círculos sacerdotales, la redacción de las mismas fue elaborada por los sacerdotes y escribas del entorno de Esdras a la vuelta del cautiverio. Es decir, si os acordáis, la semana pasada estuvimos viendo cómo el documento, digamos, deuteronomista estaba inspirado en lo que eran los tratados de vasallaje asirios. ¿Os acordáis? Los modelos antiguos. Bueno, pues muchos investigadores dicen que probablemente esa, digamos, esa cultura por la cual se tenía conciencia de que el formato que había que seguir era el de esos documentos antiguos de otros pueblos, lo mantuvieron así vivo los sacerdotes de Jerusalén. Y concluyendo con el tema de la autoría y la fecha de composición del documento sacerdotal,
Podríamos decir que esta fuente es una obra bien elaborada, con un marcado carácter sacerdotal y que pasó por varias etapas de redacción, empezándose en el siglo VII a.C. y completándose hacia el siglo IV a.C. Es decir, que aquí nos volvemos a dar cuenta que el texto que tenemos de lo que es el documento sacerdotal es un texto que ha sufrido una evolución y un proceso de prácticamente 3 siglos. Casi igual que el resto de los demás, porque los demás estaban entre 2 siglos y 3, y este pues prácticamente en 3 siglos. Entonces, vamos a ver la extensión del documento sacerdotal. El documento sacerdotal es el más amplio de todas las fuentes que componen el Pentateuco, de tal manera que algunos investigadores llegaron a pensar que dicha fuente no era un documento autónomo distinto al yavista o al eloísta, sino que este, es decir, el documento sacerdotal, estaba formado por los complementos de unión de los demás, aceptando que la redacción se debía a la casta sacerdotal, pero solamente como redactores finales del Pentateuco, tras reunir los anteriores documentos, el yavista, el eloísta y el deuteronomista. Es decir, durante mucho tiempo se pensó que no existía un documento sacerdotal, una fuente sacerdotal independiente, sino que todos estos 3 documentos formarían ese documento escrito por los sacerdotes o reescrito por los sacerdotes, ¿vale? No obstante, intentando ser lo más rigurosos posibles, debemos admitir que hay algunas partes del documento sacerdotal que dan una imagen de ser versículos de paso entre otros documentos, es decir, porciones exclusivamente relacionales, pero estas son la excepción y no la regla. Es decir, hay algunas partes dentro de este documento sacerdotal en los cuales tú puedes notar que son como partes de unión. Los expertos en el tema, el documento sacerdotal discurre a lo largo de 116 títulos. Es decir, fijaos si es el más largo de todos. Hemos visto de los otros documentos que algunos discurrían en 50 capítulos, otros en 30 y tantos. En este hay trazas del documento sacerdotal que se encuentran en Génesis, 30 de Noé y varios capítulos de Deuteronomio. Es decir, para una mejor visión del conjunto de lo que abarca el documento, podríamos ver la tabla que con el título Posible clasificación de los documentos que componen el Pentateuco se encuentra al final de este capítulo. Es decir, vamos a ver un poco, dais cuenta aquí en 191, todos los capítulos en los que discurre el documento sacerdotal. Esta posible clasificación es una tarea ingente. Es decir, esto fue un trabajo de prácticamente casi 1 año y medio. Solamente hacer esta tabla. Porque había que ir viendo en cada capítulo y a quién pertenecía. En principio, que se supiese claro. Pero además, ¿qué otros autores podían haber participado ahí? ¿Qué antigüedad tenían? Y irlos colocando en la tabla de acuerdo a las últimas investigaciones. Y estas tablas han sufrido muchos cambios desde que en el siglo XIX empezaron a hacerse. En el siglo XIX se empezaron a hacer unas tablas muy simples, en las que se trataba solamente con lo que era el documento yavista y el documento eloísta. Esto es por lo que dices tú, que unen unos con otros. Exactamente, hay partes
en que hay mezcla del yavista y eloísta y son muy difíciles de separar. Dentro, por ejemplo, de los ciclos, pues se ven que, digamos, se mezclan parte de los documentos. Y si nos damos cuenta, pues, por ejemplo, en el capítulo 33, pongamos por caso, en la página 194, en el capítulo 33 del Génesis, pues hay una parte que es yavista y hay un versículo, en principio, que es sacerdotal. Y dos versículos que se ven debajo, el 19 y el 20, es decir, el documento yavista sería desde el 1 al 17 en el capítulo 33, el documento sacerdotal sería el versículo 18 y el documento eloísta serían los versículos 19 y 20. Entonces, claro, es muy complicado, ahí tienes que ver en el hebreo cuando aparece el nombre Yahvé y cuando aparece el nombre Elohim. Y entonces puedes decir, este versículo pertenece a la casta sacerdotal o pertenece al documento yavista o al documento eloísta. Cuando Entonces, estamos refiriéndote al nombre de Yahvé o sí, Tetacrón, estamos hablando tetragrámetro. las 4 letras. Sí, Entonces, cuando aparecen las 4 letras, es un escritor, y cuando aparece la palabra Señor o Adonai, es otro escritor. sí, más Elohim. que Adonai, Elohim. Elohim. Elohim, Es otro porque autor. los sacerdotes emplean en muchas ocasiones Adonai, Mm. pero el documento eloísta se distingue porque se emplea como nombre de Dios básico el nombre Elohim. Elohim, y después aparece Dios, Elohim, y después Elohim. Sí, que yo lo he visto esta madrugada, Sí. estaba mirándolo, está viendo las tablas, Sí. y está viendo Sí, sí, la sí. versión que tú me has dicho. Entonces ya digo, la textual. En la textual. Claro. Entonces, el tema es que, ya digo, estas tablas no son exactas, pero pueden dar una idea bastante aproximada de cómo hoy se estudia el material de lo que es el Pentateuco. Entonces, pero eso es un trabajazo, ya digo, que a mí me tomó más de 1 año y medio el poderlo hacer. Pero claro, si tú querías completar una información como la que estamos dando sobre las fuentes, tú tenías que llegar a poder hacer una tabla en la que dividieses, claro, esto pertenece a esto y aquello pertenece a aquello. Sí, cuando llegaba eso a lista de sacerdotal, lo he mirado lo que el capítulo 1 y el Sí. capítulo 1 varias veces, y digo, es que ves cómo está ahí es tan viejo como el chavista. Claro. Y es que tiene más cosas. Claro, y pero ahí como están ahí como la segunda redacción. Porque claro, primero es la más larga, Sí, es la más nueva, por decirlo de alguna manera, porque se termina en lo que es no es la más antigua, porque la más antigua es el Yavista, que como ya sabemos viene del tiempo de David o del principio del tiempo de Salomón, pero es la última que se hace, es la más reciente, porque termina en el tiempo de Esdras, que es ya el siglo IV. Entonces, ahí, aunque se mezcla el documento yavista con el documento sacerdotal, porque el redactor, aquí nosotros tendríamos que hablar no solamente de estos 4 documentos, sino de, digamos, la unión que hicieron los que fueron verdaderamente los que unieron el texto. Pero de eso nos ocuparemos en el estudio del libro del Génesis, porque ahí es donde más se ve esas partes que se llaman costuras o suturas. Es decir, la idea es la siguiente. Imaginémonos que nosotros, ¿sabéis lo que es una manta de patchwork? No, patchwork con S, es patchwork. P-H-T-H-W-O-R-K.
El patchwork es un sistema de costura en la cual tú haces vestidos o mantas o cojines a partir de piezas de tela. Son estos cojines que vemos o estas mantas que vemos que están hechas de muchas piezas de diferentes telas. Sí. Eso es lo que se llama patchwork, ¿no? Entonces, imaginemos que el redactor final del Pentateuco fuese una costurera. Sí. Y tuviese piezas de cuatro colores diferentes. ¿No? Y ahora, él quiere hacer una manta completa. Y para hacer una manta completa, pues une esas 4 piezas, o sea, esos múltiples trozos de esas 4 piezas, los une entre sí, haciéndole un bordado en rojo. Entonces, ¿es un documento especial de mezcla de los yavistas y el olista y todo eso? No tanto. Es decir, eso es un documento que hay, eso es una parte que hay ahí en la que es muy difícil por los expertos separar una parte de la otra. Pero eso se produce solamente en un capítulo o en 2. Lo que estamos hablando es de las costuras. Las costuras eran los puntos de uniones en que, digamos, se unía un documento con otro. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo de costura. Las genealogías. En el libro del Génesis hay 11 genealogías que unen a un personaje con otro. ¿Vale? Es decir, el costurero que estaba haciendo el Pentateuco ha cogido y con una costura que se llama en genealogía, en hebreo se llaman toledot, ya lo veremos cuando estudiemos el segundo libro, ha unido todos esos trozos de texto que tenían y ha formado un nuevo texto, ha hecho una manta. Y las costuras serían esos puntos de sutura, que quiere decir costuras también, pero vamos, igual que cuando te están cosiendo una herida, ¿no? Entonces, es lo mismo, o cuando estás uniendo 2 paños, y entonces tú haces una costura en medio, ¿vale? Pues esas costuras o esos puntos de sutura los podemos descubrir y podemos saber dónde están. Pero para eso hay que estudiar ya detalladamente cada uno de esos capítulos, que por eso luego entraremos en el estudio del Génesis. Entonces, lo que tenemos que ser conscientes es que, aparte de estos 4 documentos, está lo que es el trabajo del redactor. El redactor que era el costurero, o la costurera, por decirlo de alguna manera. Esto eran los trapos, pero ahora los redactores eran los que iban a coger todo lo que tenían y lo iban a unir de forma que quedase como algo vistoso y uniforme, que tú lo pudiese y con un diseño, abrir y entonces la gente pudiese ver algo completo, en lugar de tener trocitos que nadie sabía cómo se mezclaban. Y desordenado y fuera de tiempo. Exactamente. Entonces, esa es la forma en que podemos decir que se nos dio al final el Pentateuco. Vamos a ver el contenido del documento sacerdotal. Tras lo visto hasta aquí, es claro que el contenido del documento sacerdotal no se puede analizar como si se tratase de una obra única con un mismo autor, sino que habrá que observarlo diferenciando las partes que lo componen. Hemos dicho que el documento sacerdotal estaba compuesto de 3 partes, o que se hizo en 3 partes. Por orden de antigüedad, la primera parte a analizar es la llamada ley de santidad, que, como hemos dicho, está en el libro de Levíticos capítulos 17 al 26. La clave de esta primera parte, ¿os acordáis que en cada uno de los documentos anteriores hemos tenido
unos versículos claves. Entonces, en el primero, en el Yavista, era serás bendición y yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Eso era la promesa a Abraham. En la segunda parte era todo el tema del temor de Dios. En la tercera parte era todo el tema de la profecía. ¿Os acordáis? Los profetas. Y aquí, digamos, lo que se empieza a enfatizar en el documento sacerdotal es la santidad. Ser santo por Exactamente. Y empieza con el texto del capítulo 19, donde Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Y esto le ha dado nombre a esta primera parte del documento sacerdotal. Para que nos demos cuenta de lo importante que es este concepto, solamente debemos tener en cuenta que el término santo aparece 11 veces en estos capítulos y que el verbo santificar se emplea en 9 ocasiones más. Estamos hablando capítulos 17 al 26 de Levítico. Y en estos 9 capítulos aparece el término santo y el término santificar en 20 ocasiones. Es decir, eso indica que es una característica de esa parte del documento. La ley de santidad trata especialmente sobre la moralidad y el comportamiento hacia los demás, la observancia del sábado y de las fiestas anuales y algunos preceptos relacionados con el culto de los sacrificios, cuando se acababa de destruir el templo. Recordemos que cuando la ley de santidad se escribe, es decir, se acaba de destruir el templo, porque ahí están ya unidos los que han llegado de Babilonia, los que han llegado de Judá con los que estaban en Babilonia de Israel. En cuanto al resto, según los expertos, la estructura de la ley de santidad es muy parecida a la estructura del Código Deuteronómico y conserva las mismas formas del Tratado de Vasallaje al que hicimos alusión al estudiar el Deuteronomio. Es decir, todo lo que es la parte del texto del documento sacerdotal sigue la misma forma. Dios ha sido el creador, Dios es el que hizo esto, fue el que llevó a Israel, el que lo ayudó, el que bendijo a Abraham, el que bendijo a Isaac, el que bendijo... Es decir, recordad que esa era la forma del tratado y luego se le daban las leyes y se le decía, si cumples esto, serás bendecido y si no lo cumples, serás maldito. Y te traerá consecuencias. Entonces, esa forma se mantiene a lo largo de todo lo que es el documento sacerdotal. Más o menos igual que el otro. Igual que el documento de vasallaje, pero más amplio, porque lógicamente... Y con los sacerdotes. Claro. Apartarse, la santidad, no contaminarse. Exactamente. Seguir Entonces, las tradiciones, seguir los ritos. Era un documento, digamos, muy ritual, muy basado en los ritos del templo. Por eso sabemos que es que el texto final es posterior a la vuelta del cautiverio, porque es cuando se reconstruye el templo, puesto que cuando se empieza a escribir no existe templo. ¿Sí? Entonces, eso es importante. En cuanto al resto del documento sacerdotal, y de una manera muy especial en la historia sacerdotal, cobran una tremenda importancia las genealogías como para indicar la pureza de la raza y del sacerdocio en tierra extraña, al tiempo que se remonta al pueblo cautivo a sus orígenes. Es decir, las genealogías, que son las costuras, como hemos dicho, acordaos siempre de la construcción de una manta de patchwork, ¿vale? Es decir, ahí había un interés muy grande en mostrar quiénes eran los verdaderos descendientes de Aarón
y quiénes eran los verdaderos sacerdotes descendientes de la casta levita. Por eso había muchísimo interés en que se supieran claramente qué genealogías eran cuáles y quién pertenecía a cada genealogía. Nehemías, que se menciona unos sacerdotes que no estaban definidos en la carta. Exactamente. Y entonces, por ejemplo, en Nehemías, pues había un problema, es que habían una serie de sacerdotes que no se podía saber exactamente a qué casa sacerdotal pertenecían. Se sabía que pertenecían a Leví, pero no se podía decir digamos, a qué casa sacerdotal pertenecían. Y eso, claro, era peligroso porque eso podía echarlo incluso del sacerdocio, porque no se podía ser muy confiado después de que esa gente se habían mezclado durante 2 siglos con gente en Babilonia y afectados por lo que eran las culturas babilónicas. Entonces, eso es importante. Entonces, aquí además se intenta siempre remontar al pueblo a sus orígenes. Y aquí hay una cosa muy interesante, y es que los sacerdotes tenían o mantuvieron en Jerusalén lo que era un calendario propio. Era el calendario sacerdotal. Ellos sabían en qué día correspondía hacer determinados sacrificios, qué día había que hacer purificación con agua, qué día había que hacer purificación con vino, libaciones, qué días había que ofrecer Entonces, todo eso... Tenían ellos como una agenda. Como una agenda propia que, digamos, que no tenía que ver mucho con lo que era la forma, o sea, ni el calendario de las monarquías, ni tampoco el calendario babilónico. Es decir, tenían un calendario propio, y era un calendario propio de la casta sacerdotal. Y un dato más que revela que esta parte del documento sacerdotal fue redactada en Babilonia es el interés que muestran los redactores en enseñar que los patriarcas se casaron siempre con gente de dentro del pueblo de Israel. Los casos de Abraham, Isaac, Jacob, y que cuando se habla del matrimonio de Saúl con mujeres no hebreas, se habla como de una unión generadora de problemas, mientras que cuando Esaú recapacita y se une a mujeres descendientes de Abraham, que se ve en Génesis 28, 8 al 9, es alabado por ello. Es decir, la razón de esta insistencia en el matrimonio entre gente del mismo pueblo y religión no es otra que un intento sacerdotal de mantener la pureza del pueblo judío mientras estaba en un país extranjero, impidiendo al mismo tiempo la unión con las babilonias y por tanto la influencia en materia religiosa sobre el pueblo de Israel. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, en el libro de Nehemías se ve que cuando ya han vuelto del cautiverio y ya han reconstruido, o sea, Zorobabel vuelve primero, reconstruye el templo se reconstruye primero y luego se reconstruye lo que es la muralla de Jerusalén. Ese es el tiempo de Nehemías, ¿vale? Pero Nehemías, en uno de los viajes que hace desde Persia, porque Nehemías hace 3 viajes, en uno de los viajes que hace, que viene desde Persia, él se encuentra con que había una cantidad de sacerdotes que se habían casado con mujeres de fuera de Israel. Y entonces la Biblia lo presenta muy gráficamente como que Esdras las cogió de los pelos, las arrastró y rompió las uniones y prohibió que eso siguiese así, porque un sacerdote que se hubiese casado con una mujer que no fuera del pueblo de Israel no podía acceder al sacerdocio. Entonces, imaginaos cómo aquí había un interés que además se ve en todo el documento sacerdotal cuando se recalca tanto que, digamos, todos los grandes patriarcas se casan con descendientes
de la descendencia de Abraham. Claro, porque mandaba a su tierra, a su familia, a Claro. su tío. No, y que no se dividían las posesiones de las familias. Hay que tener en cuenta que en aquella época las posesiones que las mujeres tenían, cuando se casaban con otro, las perdían y se unían a la familia del esposo. Entonces, para mantener las posesiones de los varones, que era lo verdaderamente importante, pues había que casarse con gente de dentro del pueblo, porque dentro del pueblo, estamos hablando del pueblo como si el pueblo fuese, digamos, un Madrid. No, eran grupos de 200, de 300 personas, que tenían cada uno su trocito de tierra, ¿eh? Y que, digamos, cuando tú te casabas, pues esos trocitos de tierra se iban uniendo y entonces formaba un trozo de tierra más grande, ¿eh? Entonces, eso es importante. Pero fijaos cómo aquí se ve muy claramente en el documento sacerdotal el interés por demostrar que el pueblo de Israel y que los sacerdotes se casaban con gente del propio pueblo, para que no se dividiese y no fueran afectados por lo que eran las culturas babilónicas, porque, como sabemos, habían estado allí ni con las persas ni con los asirios, ¿eh? Entonces, por otra parte, es de reseñar la relevancia que este documento da a la clase sacerdotal y los duros requerimientos que el documento sacerdotal demanda a los sacerdotes en materia del culto y de la propia persona del sacerdote, lo que indica a las claras que el sacerdocio era la única fuente de dirección espiritual en medio de la oscuridad de Babilonia. Es decir, en todo lo que es el documento sacerdotal, que ya su propio nombre lo indica, fue redactado por sacerdotes en 3 etapas, pero por sacerdotes, había un interés muy claro en dejar que los que mantenían la luz, los que mantenían la verdad, los que mantenían la integridad, era el grupo sacerdotal. Y eso se ve mucho en todo lo que es el documento sacerdotal. Ahora yo comento aquí lo de la clasificación de estos documentos que componen el Pentateuco. Y entonces, digamos, lo que ahora nos tocaría, después de este listado, es pasar ya para la próxima semana a lo que yo llamo aquí el uso del tiempo y de los años. Son una serie de temas que nos indican, digamos, pertenencias o cosas que nos pueden ayudar a entender los diferentes documentos. Página 217 en adelante. Entonces, ¿esto no lo tocamos, el capítulo 10? Sí, el capítulo 10, en realidad, si nos damos cuenta, en el capítulo 10 vamos a hablar, o sea, nosotros vamos a continuar con lo que es las características peculiares del Pentateuco. Es decir, esto será lo que hablemos para la próxima semana. Y aquí vamos a empezar, pues, como vemos aquí, por una serie de temas, entre los cuales está el uso de los nombres de Dios, el uso del tiempo y los años, los anacronismos, cosas que nos ayudan a identificar a estos documentos, digamos, y el por qué están así y qué valor tienen para nosotros. Entonces, y aquí, como ya veremos, vamos a hablar acerca de las costuras, que son, si os dais cuenta, los Toledo, la genealogía. Cuando estuvimos en el estudio, sí. el primer aquellos años que estuvimos de estudio, sí. cómo pudimos lo que eran los sinópticos, lo que era Juan, cómo al final podíamos estar leyendo y sabíamos el año, podíamos saber todo, porque al final esto era año de infancia, esto y esto y esto, y cómo unimos todo lo que era el Nuevo Testamento. Claro, porque ahí lo que fuimos,
lo que fuimos haciendo fue un estudio cronológico. Cronológico. Al hacerlo como cronología, pudimos ir metiendo, hicimos un poco como si dijésemos lo que se hizo con el Diatesanón, que era mezclar los textos de forma que íbamos saltando de un sitio a otro. Es lo mismo que, por ejemplo, nosotros hemos hecho en el Café con Jesús. En el Café con Jesús que se tiene una hora antes del culto, lo que, bueno, hemos estado prácticamente pues 2 años y medio, casi 3 años, teniendo ese Café con Jesús, y hemos terminado ya, ahora acabamos de empezar el libro de los Hechos, pero hemos estudiado los 4 evangelios uniéndolos unos con otros, pero leyendo en cada uno de los evangelios las partes correspondientes. De forma que hemos hecho un estudio cronológico de esos 4. Bueno, es lo mismo que nosotros hicimos, pero claro, en el año 81, 82, 83, 84, hasta el 87, que nos duró, ¿no? Entonces, y bueno, lo que tenemos aquí... Muy bueno, porque ahora va en la Biblia, está en el capítulo fulano, ¿sabes qué año fue? En el Mengano, ¿sabes qué año fue? Claro, lo que Pero toda la pasa... gente no lo entiende. Claro, no, lo que pasa es que para poder saber eso exactamente, porque no tenemos tanta memoria como para recordar esto pasó en el año tal, tendríamos que ir anotando en nuestra Biblia y decir esto estábamos El año hablando de del año preparación, del el año de año pasión. tanto, Sí. del año cuánto, porque ahora sí podemos hablar y decir, bueno, esto pertenece al primer año del ministerio de Jesús. Esto al segundo año del ministerio de Jesús y esto al tercer año del ministerio de Jesús. Eso sí lo podemos saber. Podemos saber que la fecha en la que empieza el ministerio de Jesús, si Jesús muere en el año 27 antes de Cristo, o sea, después de Cristo, perdón, en el año 27 después de Cristo, no en el 33, sino en el 27, porque hay un error de 6 años, ahí lo que nosotros digamos, descubrimos o nos encontramos es que, lógicamente, todo lo que vamos metiendo del primer año, el segundo año, el tercer año, le tenemos que quitar los años hacia atrás. Es decir, uno tendría que ser, el primer año del ministerio de Jesús tuvo que ser en el año 24 de nuestra época, el segundo año en el año 25 y el tercero en el año 26 o parte del 26 y el 27. Porque si nosotros nos damos cuenta, para los judíos, digamos, el año no empezaba, por decirlo de alguna manera, como empieza para nosotros en enero, sino que el primer mes era el mes de Nisan. O sea, era prácticamente, digamos, un marzo o un abril. Es decir, las fechas cambian. ¿Qué es la Pascua? Empezaba con la Pascua. Entonces, es importante que sepamos entender eso y que, lógicamente, podamos ir situando los hechos, pero ahí, claro, ahí tendríamos que decir, bueno, pues este pasaje corresponde al primer año de la vida de Jesús, este pasaje corresponde al segundo año de la vida de Jesús. Estoy viendo que esto es muy similar, lo que estamos viendo, lo que estoy viendo, lo que estamos estudiando, que lo está poniendo muy... Hombre, nos está ordenando en cuanto a saber la composición de los primeros 5 libros del Génesis. Pero no, y en algunos casos podemos tener bastante claro de qué hechos se está hablando en la época, teniendo en cuenta que los hechos, o sea, los principales hechos históricos no se pueden fechar hasta después del tiempo de Abraham, que es el siglo XVIII antes de Cristo. Hasta el siglo XVIII antes de Cristo no podemos hablar propiamente de una historia en el sentido histórico, porque no hay datos, digamos, históricos. No se puede situar los hechos ni del diluvio, ni de esto, ni de lo otro, no se pueden situar en el tiempo. Los judíos sí, los judíos
te dicen hasta la hora en la que el hombre fue creado, el mes, la hora que fue a las 7 de la tarde y que esto y que lo otro, ¿no? Pero eso es imaginar mucho, ¿no? El año en que sucedió el diluvio y hoy en día pues ellos te cuentan que estamos pues en el año 5000 y pico. 5776. ¿Entiendes? Entonces, pero nosotros hasta ahí no podemos llegar. Tenemos que saber que los primeros datos históricos y el primer personaje que se puede situar dentro de la historia, como veremos en el siguiente libro, es Abraham. Es el primero. ¿Eh? Ya luego situaremos a Moisés y a los distintos personajes que fueron relevantes, Josué y todo lo demás. Pero vamos a llegar hasta ahí y en la próxima semana pues continuamos con el capítulo 10. Así que no sé si hay alguna pregunta sobre las tablas. Lo único que os puedo decir es que es interesante tenerlas y es interesante a lo mejor echarle un vistazo, pero tampoco es algo de tal relevancia que podamos decir, bueno, pues es que yo me empeño en decir que el capítulo, que el documento sacerdotal va desde aquí hasta aquí. En realidad eso no vale la pena, porque el Pentateuco es un todo, como veremos al final del libro, que tiene un propósito. Y entonces a eso es a lo que tenemos que apuntar. Lo que sí tenemos que saber es que no es ni la obra de un solo autor ni un solo escrito, sino que es una composición. Es algo que ha sido hecho por varios redactores a lo largo de un periodo de tiempo muy largo. ¿Eh? Preguntas, cosas que no hayamos entendido hoy. Bueno, viendo esto, lo de la manta, Sí. Lo de la manta, pues yo tengo ganas de ver ya lo que es las costuras y cómo se hacen las costuras. Claro. ¿Sabes? Y viendo un poco cómo se ha ido desarrollando el sacerdotal, como en los tres tiempos. Sí. Cómo los sacerdotes, pues ahí en que vemos, primero fue fue en el 585, me parece. 587. 87, donde antes cuando se empezó lo que es la primera parte. La primera parte, la segunda parte ya sería cuando ya están dentro de Babilonia. Exactamente, cuando llegan los de Jerusalén, llegan a Babilonia. Que ya llevaban 100 y pico de años. Los otros llevaban 100 los del reino del norte. Que fueron cogidos por antes. Y los dos fueron unidos y fueron un trofeo de Babilonia. Sí. Y ya el último, la tercera parte, cuando ya llegaron y Edra y estos pusieron. Claro, pero ahí, digamos, entra otra cultura por medio, que es la cultura persa. Es decir, si nosotros nos damos cuenta, por eso, por ejemplo, el libro de Daniel, por los judíos, durante mucho tiempo no fue aceptado como un libro inspirado, porque en el libro de Daniel, que Daniel en teoría había vivido pues durante el periodo de Nabucodonosor y el periodo de distintos reyes babilónicos, y que también en alguna manera según eso, Daniel habría vivido según el libro, habría vivido casi 120 años, porque se mencionan. Casi pudo verlo los tres. Se mencionan muchos reyes con los que él tuvo relación. Entonces, los judíos empezaron a considerar que ese libro era un libro fabricado. Y que era un libro fabricado porque se hablaba ya de las 4 culturas que habían pasado a través de lo que era aquella estatua gigantesca en la cual estaban primero los asirios, después los babilonios, después los persas, y en ese tiempo en el que se escribe ya se menciona en el libro de Daniel que había otra parte que eran los griegos. Pero como los griegos empezaron a reinar, digamos, en el siglo III prácticamente antes de Cristo, pues los judíos se negaban a aceptar el libro de Daniel como un libro inspirado, porque cuando
o sea, Daniel no pudo vivir como para conocer esas 4 culturas que se mencionan en la estatua. Solamente habría vivido 2 o 3, como mucho, pero nunca la cultura de los griegos. ¿Entendemos? Entonces, claro, todo en el estudio bíblico, todo tiene su razón de ser. No hay, por decirlo de alguna manera, casualidades, sino que la investigación bíblica hoy está muy avanzada y nosotros tenemos que ser lo suficientemente humildes como para decir, oye, yo no me puedo tragar cualquier cosa que me digan, sino que yo tengo que investigar seriamente lo que hoy en día los estudiosos que están dedicando su vida, su esfuerzo y que además, es decir, son multitud por todo el mundo, están escribiendo acerca de estos temas. A mí ahora con esto de la radio estoy un poquillo para atrás porque es que sacan unos temas y dan unas enseñanzas que yo tengo que callarme. Claro, Tengo que callarme. claro, porque no vas a formarla. No voy a formarla, no voy a formarla. Entonces me encuentro un poco retirado, Sí. de manera que voy a tener que dejarlo Claro. porque cuando empiezan a hablar de la Trinidad, cuando empiezan a hablar de ahora van a tocar un tema del el código ¿cómo se llama? El código Q. ¿Cómo era? La fuente Q. La fuente Q. Y cosas así que la hacen por encima y como lo dicen, Ya. y yo lo escucho y Claro, y te das cuenta que hay mucha superficialidad. Y entonces, a veces, tengo que callarme. claro, hombre, yo a veces voy a lugares y voy a iglesias en las que escucho cosas que yo me las tengo que callar. Porque yo digo, yo no puedo llegar a esta iglesia digamos, a levantar una liebre que lo único que voy a hacer es dañar a gente. Entonces yo tengo que ser sabio. Y como hay tantas cosas buenas para enseñar y transmitir principios que son válidos, pues yo me centro en eso. Y si luego tengo la oportunidad con el pastor y él me pregunta, hermano, ¿tú qué piensas acerca de esto que hemos comentado? O de lo que comentó ese hermano en el culto, o aquella hermana que se levantó a testificar. Entonces yo ya tengo la libertad de decirle, hermano, sobre ese tema, ¿quieres que te diga verdaderamente lo que yo pienso? Entonces, si me da la oportunidad, pues yo le puedo decir, mira, mi criterio sobre esto es este. ¿Entiendes? Pero no se lo impongo a nadie. Porque yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que, aunque nosotros adquiramos más conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento, por el conocimiento envanece. El amor edifica, dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que utilizar lo que sabemos con la suficiente sabiduría como para no dañar a la gente. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que podemos ayudar a mucha gente a abrir su mente y pensar que lo que siempre te han enseñado puede que no sea tan exacto y que no sea tan correcto y que a lo mejor lo tienes que revisar y que no pasa nada si has estado equivocado durante 30 años y ahora te das cuenta de que habían cosas que no entendías y que ahora las ves mucho más claras. ¿Entendemos? Entonces yo creo que eso es una de las grandes enseñanzas que tenemos que sacar de este tipo de estudios.